Es sábado por la mañana, no me he echado ni un taquito, pero traigo la adrenalina, pero si a tope, súper arriba. ¿Por qué? Porque tengo la cita en el dinamómetro en el Red Lab. Por fin voy a saber o vamos a ver el resultado de todo este tiempo, de todo este trabajo con números. Porque como bien me enseñaron, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces ahorita vamos al dinamómetro y vamos a ver qué hace, vamos a ver cuánto pegó. Pilotos, estoy emocionado. Ahora, antes de que pienses que es mucho o que es poco, yo te invito a que te quedes y veas conmigo este video, que probablemente sea un poco largo, pero créeme, si tienes un Mustang V6, te va a disipar muchas dudas. ¿Me acompañas? Vamos a verlo. Bueno, a principio de cuentas pongamos las cosas más en contexto. Y es así las cosas. Yo hace un par de años compré este Mustang, que es un Mustang 94 V6. Y a lo largo de los años le he ido haciendo algunos videos que los he ido subiendo al canal. Sí, ya sé que no con la frecuencia que debo, pero lo trato de hacer. Y ahí va la cosa, que cuando yo compré el coche, tuve una discusión con un amigo que fue la siguiente. Un 8 pues es muy distinto. Si vas a hacer algo con un V6, es para mejorar un poco su rendimiento nada más. Ok, que vamos a empezar por ahí. Hay que entender una cosa. Un V6 no se va a escuchar como un 8 cilindros y no vas a tener las prestaciones mecánicas, es decir, el caballaje y el torque que te va a conseguir el 8 cilindros. Básicamente se resumía a que si valía la pena montarle un supercargador de Thunderbird o no a este auto. En aquel entonces, hablando con él, hablamos de esta receta que yo le hice al auto. ¿Qué es lo que hice? Pasarlo de 3.8 a 4.2 stroker. ¿Y cómo logré esto? Pues lo logré utilizando piezas de una camioneta Ford F-150. Que aquí viene parte de la receta, que es muy fácil de conseguir, la verdad. ¿Por qué? Porque así como Chevrolet tiene el LS regado en cuanto vehículo se ha movido, pues Ford también hizo lo mismo con este motor que se llama Essex. Y en particular lo creció, pero no para los Mustang, lo creció para otros vehículos como son la F-150 o la Windstar o la Freestyle. Inclusive hasta ya entrado los 2000, por ahí de 2010, Ford siguió utilizando este motor en sus camionetas Ford F-150. Con ello es que hay una gran cantidad de piezas disponibles y pues bueno, se pueden abaratar relativamente los costos. En mi caso muy particular, yo utilicé el motor de una Ford F-150 del 97. ¿Cuál es la cosa? Que pues si lo compro lo más viejo, pues es más barato. No es lo mismo pagar un motor de 1997 a pagar un motor del 2010. Entonces yo compré un motor del 97. Y aquí es donde te doy un consejo y te doy un tip. Tú vas a utilizar prácticamente todo lo del motor del 97 en el motor de tu auto del 3.8. Vas a utilizar el cigüeñal, las bielas, los pistones, el aro dentado y el damper. Aquí tienes que ver que sea igual a tu transmisión. Es decir, que si tú tienes un motor estándar, compres el motor de una camioneta estándar. Y si es un motor automático, compres el motor de una camioneta automática. Y con esto te vas a ahorrar un sinfín de problemas en los cuales yo sí me metí. El motivo, porque el balanceo de este motor es de forma externa y se balancea con el damper y el aro dentado de la camioneta. Entonces si compras todo eso en conjunto, pues te va a salir muy barato y no como me pasó a mí, que yo tuve que mandar a balancear el rotativo y pues ahí se me elevaron mis costos personales, pero no quiere decir que te cueste lo mismo a ti. Entonces, otro tip que te quiero dar es que si lo piensas hacer, también utilices el cárter de la camioneta y la bayoneta y la funda de la bayoneta
del aceite de la misma camioneta. O sea, básicamente vas a utilizar todo el motor, pero con tu monobloc. ¿Por qué? Porque el monobloc del 3.8 es ligeramente más chaparrito que el del 4.2, y así es como conseguimos que se haga stroker. Así es como conseguimos aumentar un poquito más el desplazamiento. No nos quedamos ligeramente en el 4.2, nos vamos a pasar a 4.3 y con otra configuración dentro del monobloque. Entonces esto va a tener pues los resultados que ya viste. Además de esto, bueno, pues hay que ver que estos motores vienen en dos versiones básicamente de cabezas. Las que se llaman single port, que son los que van de 1994 a 1998. Y luego las dual port, que van desde 1999 al 2004 en el caso de los Mustang. Pero en el caso de las camionetas no es así. En el caso de las camionetas, a partir de 1997 ya es un sistema dual port. ¿Qué es esto de single port y de dual port? Bueno, pues que las cabezas, en lugar de tener un orificio de admisión de aire, llevan dos orificios de admisión de aire. Y además la cabeza se reconfiguró internamente y tiene mayores flujos, lo que permite ganar más caballos de fuerza. Entonces yo pasé mi motor de single port a dual port. ¿Qué te puedo recomendar en este punto? Igual, si tú estás en un Mustang entre el 94 y el 98, pues utilices el motor de las camionetas, porque ya traen estas cabezas y lo vas a comprar barato. Ahora, otra cosa que yo agregué es que yo puse un múltiple de admisión de una Windstar. ¿Por qué el de una Windstar? Porque fluye mucho más aire que el del caso del Mustang. En el caso del Mustang es más restrictivo, en el caso del de Windstar fluye más aire. También pudo haber funcionado el de la camioneta, el del F-150, solo que en ese caso el múltiple de admisión es más alto y es más ancho, provocando que necesites un cofre todavía más alto de lo que tiene este auto para que pueda entrar sin ningún problema. Y también en mi caso es que yo compré el múltiple de admisión pues muy barato. Otra vez, una recomendación es que si tú compras todo el motor de la F-150, pues te va a salir mucho más barato que como yo lo hice, que fue realmente en partes. Ahora, me podrían decir que si pudiera servir el motor de la 3.8 de la Windstar. La cosa es que no, porque se queda en 3.8 y aquí lo que estamos aprovechando es la mayor cantidad de desplazamiento, que se pasó a 4.2, más el borde de los pistones se hace 4.3 litros. Entonces por eso el de la Windstar no, pero su múltiple de admisión sí nos sirve, nos va a servir pues precisamente para este propósito. Con esta fórmula yo pasé el auto de ser 3.8 a ser 4.2, 4.3 stroker. Con esta fórmula. En mi caso muy particular, yo buscando por foros americanos y estando buscando por muchos lados, también le cambié el árbol de levas. Yo utilicé un árbol de levas con cams. ¿Por qué no me he referido mucho a esto? Porque en mi caso muy particular encontré un árbol de levas que estaba usado, con muy poco uso, pero que estaba usado, y que cuando yo me investigué el precio de estos árboles de levas solo se eleva muchísimo. ¿Cuánto? Pues básicamente más de lo que costaría las piezas del motor completo. No es un árbol de levas barato. El motivo, pues es que sencillamente pues no es muy común su uso. O sea, aún y cuando Ford lo utilizó mucho, pues la gente lo utiliza con sus partes originales y no es que los estén cambiando. Que me pueden decir, no, pues es que estuvo, no, pues es que el árbol es completamente la magia. No, el árbol es parte de la magia, ¿no? El árbol por sí solo le dio probablemente entre 25 y 30 caballos de fuerza, pero no más de eso. La magia realmente estuvo en el cambio, para mí, en el cambio del motor de 3.8, perdón, a 4.2. Ahora aquí hay otro punto, me pueden decir, ¿qué va a pasar con el caso de la electrónica? Bueno, en el caso de la electrónica, tú vas a poder utilizar exactamente tu misma computadora y tu mismo arnés y el auto va a prender y va a funcionar. No tiene mayor problema, las computadoras controlan exactamente igual. Tamaño de inyectores no necesitas cambiarlo, los vas a dejar iguales.
Sí hay que hacer algunos cambios de adaptación, sobre todo en el sistema del cuerpo de aceleración, porque bueno, pues el Mustang lo lleva hacia un costado y en el caso de la Freestyle ya lo lleva hacia enfrente. Entonces, pues otra cosa, el cuerpo de aceleración del Mustang se jala y en el caso de la Freestyle se empuja, es decir, corre hacia el otro lado. Pero eso es algo que es relativamente fácil de cambiar. Otra cosa por lo que me han preguntado mucho es cómo cambiar o qué se hace en el caso de la válvula jack que va arribita del múltiple de admisión. Bueno, sencillamente es que yo la reubiqué. ¿Cómo hice eso? Bueno, pues primero que nada tapé arriba del múltiple de admisión de la Windstar, la tapé con una placa, la sellé con silicón y sus dos tornillos, y las mangueras donde tendría que ir la válvula jack las reubiqué hacia un costado del motor. Eso lo hice yo ahí porque a mí me convino ahí, pero una persona con algo más de ingenio pues lo puede poner hacia un costado, hacia el fender, hacia la pared de fuego, etcétera. Es sencillamente la válvula jack lleva dos entradas de aire. Yo mandé a hacer una plequita con su figura y dos tubitos. Se soldaron y ahí le conectamos dos mangueras. Sencillamente una va hacia el vacío, la otra va hacia la otra línea. Se conecta normalmente, solamente que no va arriba del múltiple de admisión, la reubicamos hacia un costado. También en este caso también se tiene que reubicar, si tú quieres, dónde van el cable de bujías, el distribuidor de las bujías, porque en el caso del Mustang lo trae hacia un costado y en el caso de la Windstar lo trae hacia el otro costado, pero eso realmente tampoco tiene mucha complicación. Es una plaquita, lo mueves de un lado y lo pones hacia el otro. Otra cosa a resolver es el alargamiento de cables, porque donde te va el sensor MAF, pues en el caso del Mustang está en un costado del lado del fender, y en el caso del que vamos a cambiar aquí, pues el múltiple de admisión quedó hacia enfrente. Entonces la válvula, el sensor MAF tiene que ponerse hacia el frente. Hay que alargar cables. Todo el alargamiento de cables, el mismo caso con la jack, hay que alargar cables. Todo alargamiento de cables, la mejor manera de hacer es cortar, soldar y utilizar un protector térmico. Yo lo conozco como Thermofit, que es un popotito donde se corta, se pone en su punto y luego pues con calor, un encendedor, una pistola de calor, se va a succionar y va a protegerlo. Pero antes de eso los cables tienen que ir soldados. Es muy importante que se solden con soldadura y con su cautín respectivamente, para que no tengas un falso contacto. Un falso contacto, ahí vas a tener lecturas malas y el coche te va a empezar a fallar. Entonces no nada más unan los cables como cuando ponías así el estéreo y las bocinas bien Braver, que nomás lo ponías así y luego su cinta de aislar. No, las cosas mejor agarrar, emparejar los cables, soldar su Thermofit, que quede bien parejito todo, bien cubierto todo, ¿no? Básicamente es eso. O sea, básicamente fue lo que yo hice con el motor. Trato de dar todos los consejos y los tips de los que me voy acordando. Y luego hay otra parte. Me preguntan qué tan caro es, y yo siempre les digo, bueno, va a depender mucho un poco de tu suerte. ¿Por qué? Y de tu paciencia, sobre todo de tu paciencia. ¿Por qué?